Bienvenidos a su programa Salud Total. Quien les habla, Teresa Bonilla. Hoy estaré compartiendo con la señora Marta Ferráez Lee. Bienvenida, Marta. Es un placer para mí estar aquí. Muchas gracias. Coméntanos un poco acerca del tema que hoy vas a tener para con nosotros. Bueno, los riesgos de no amamantar al bebé. Tal vez algunas personas pregunten por qué riesgos, ¿verdad? Porque la lactancia materna se considera algo muy bueno para el bebé y siempre dice uno, ay, pues es algo extra que se puede hacer para el bebé, si puedes, qué bueno. Pero en realidad no nos damos cuenta que es efectivamente un riesgo no amamantar al bebé por la cantidad de riesgos estadísticos que tiene el bebé cuando le falta la lactancia. Cuando tú te refieres a riesgos acerca de no amamantar al bebé, específicamente, ¿qué te refieres cuando tú dices riesgos? Sí, se sabe que los bebés que no son amamantados tienen más riesgos de enfermarse. Por ejemplo, en el primer año de vida, el bebé no amamantado es posible que se enferme el doble de veces que el bebé amamantado. Es una diferencia que un bebé tenga su primer catarrito a los 11 meses a que lo tenga a los 15 días o al mes, porque la leche materna le está proveyendo esas defensas tan importantes. Yo creo que es la ventaja más reconocida de la lactancia, el que protege al bebé de infecciones. Pero hay otras muchas ventajas, ¿no? También, desde luego, lo protege de algunas alergias. Se sabe que la lactancia materna fortalece el sistema inmune del bebé, de modo de que es menos probable de que cuando crezca tenga alergias a los alimentos o alergias de la piel o alergia del aparato respiratorio como asma, por ejemplo. Pero además hay otros muchos beneficios que no son tan, que no han alcanzado al público tanto, ¿no? Y pues hay algunos muy interesantes. Ahora yo quisiera preguntarte, ¿qué hay de las enfermedades crónico-degenerativas de los adultos? Pues mira, en esta época moderna, yo creo que nos caracterizamos los adultos porque queremos estar sanos, ¿no? Sí. Se han descubierto muchas cosas acerca de la relación que hay entre las enfermedades crónico-degenerativas de la actualidad, que en realidad son también de la antigüedad, porque tenían antiguamente, pues desde luego la obesidad, la diabetes, la presión alta, las enfermedades del corazón y todas esas que nos preocupan ahora, ¿no? Entonces, se sabe que las elecciones que hacemos de nuestro estilo de vida, si por ejemplo yo decido alimentarme de bolsitas de esas brillosas que hacen mucho ruido, que traen cositas adentro como churrumais y papitas y demás cosas, o si decido tomar ensalada, pues es mi elección, pero con el tiempo tiene una consecuencia. Entonces, como adultos, nosotros nos preocupamos y muchos adultos ahora se ve aquí en Estados Unidos y en otros países que hay muchas publicaciones dando consejos de cómo vivir una vida saludable, cómo prevenir ciertas enfermedades, cómo bajar de peso, cómo mantener tu presión arterial en términos normales, cómo disminuir el colesterol, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, estamos empezando a los bebés en una forma que aumenta su riesgo de contraer las mismas enfermedades años después. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que el bebé empiece bien? ¿Todo eso sería por causa de no darles de lactar? Sí, sí. Desde luego hay muchos factores, pero es un factor muy importante. Por ejemplo, ahora está muy de moda el asunto de la obesidad y el sobrepeso. Sí. Tú sabes que una persona que no gasta todas las calorías que ingiere, empieza
acumularlas, empieza a almacenarlas, ¿no? Entonces su cuerpo está sosteniendo más volumen, necesita más funciones, necesita más digestión, necesita más oxígeno, necesita más nutrientes, necesita más de todo para sostener eso, ¿no? Y trae consecuencias a largo plazo. Porque la persona con el tiempo sus arterias se van ocupando con grasita, que es la arteriosclerosis, etcétera, y luego la circulación se afecta y demás. Pero en realidad, así como decimos, es mejor tomar aceite de oliva, por ejemplo, sí, en pequeñas cantidades en vez de otros aceites, cuando somos adultos, ¿qué diferencia hará en un bebito darle lactancia materna o darle otra cosa? Y eso yo considero que a largo plazo nos vamos a dar cuenta de la diferencia en nuestra salud. Así es. Cómo nuestra salud se va desenvolviendo, desarrollando con el tiempo. Es como vamos a darnos cuenta lo beneficioso que es la lactancia. Así es. El Señor, en su maravillosa creación, diseñó un alimento específico para cada especie. ¿Okay? Entonces, la leche de la venadita solamente tiene 11 veces más proteína que la leche humana. ¿Por qué? Porque cuando el venadito acaba de nacer, al ratito ya se tiene que empezar a levantar y ahora córrele porque ahí viene el león y hay que correr, ¿no? Entonces necesita muchísima proteína. La leche de ballena, por ejemplo, que es un mamífero, tiene una cantidad extraordinaria de grasa porque el ballenato necesita ir acumulando grasa en su cuerpo para protegerse de la temperatura tan helada del agua donde viven. La leche de vaca tiene unas 3 veces más proteína, más calcio, más sodio que la leche materna. Entonces, ¿qué consecuencias va a tener eso a largo plazo? Desde luego, los procesamientos químicos que se hacen para la elaboración de los sustitutos de leche materna han ido ajustando esos ingredientes y tratando de poner lo que le falta y quitar lo que le sobra y eso. Sí. Pero desde luego es muy difícil imitar algo que Dios diseñó específico, porque además cada uno de esos elementos reacciona entre sí mismo. Su función es sinérgica, es conjunta, funcionan juntos. No, es muy difícil poner agregar una cosa, una sustancia muy diferente y pretender que haga lo mismo. Entonces, es maravilloso saber cómo Dios, conociendo nuestra naturaleza, para cada especie, como mencionabas, Él diseñó de acuerdo a las necesidades nuestras. Y Él sabía nuestra necesidad y a través de la leche materna dio lo que se necesitaba, los nutrientes necesarios para nosotros salir beneficiados. Salir beneficiados. Entonces, todas esas enfermedades crónicas o degenerativas de las que hablas, en estos, digamos, en la última década, o un poco menos, digamos, en los últimos 8 o 6 años, ya hay muchos estudios que relacionan la lactancia materna con este tipo de enfermedades, ¿no? Se sabe, por ejemplo, que el niño va a tener cierto riesgo un poco mayor de ser obeso en el futuro por falta de lactancia materna. Se sabe también que la diabetes, por ejemplo, fíjate, viene siendo un proceso alérgico, es algo muy interesante. Cuando el intestino del bebé está inmaduro y deja pasar esas proteínas extrañas, ¿verdad?, que no son de leche materna, el organismo que tiene memoria, el aparato inmune del bebé, que lo defiende de agentes extraños, empieza a atacar ese agente extraño, ¿verdad?, ese antígeno, sí, le llamamos, que es una proteína de la leche de vaca. Entonces, con el tiempo, cuando el bebé
por alguna razón más tarde en la vida se enferma, tiene una gripa o tiene algún procedimiento infeccioso, se inflaman las células y hay una proteína en el páncreas que se parece mucho a una proteína de la leche de vaca. Entonces, al reaccionar el bebé en su infeccioncita que tenga, empieza a tratar esa proteína como si fuera la que lo había molestado hace tiempo. Y entonces está atacando sus propias células de su páncreas que con el tiempo dejan de hacer la insulina, ¿no? Y entonces no es la única posibilidad esa, pero ese es un estudio muy interesante que hubo, que relacionó el hecho de haber introducido otra leche muy temprano en la vida del bebé y posteriormente el alto riesgo de diabetes dependiente de la insulina. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Ahora, una pregunta que se me viene a la mente es, ¿qué tan cierto es que se dice que los niños que son alimentados con leche materna son inteligentes? ¿Es cierto eso o no? Bueno, todos los niños son inteligentes, ¿no? Todos. Pero sí ha habido estudios que demuestran cierta ventaja en los bebés amamantados y dependiendo del estudio, porque hay muchos, la ventaja varía entre unos 4 puntos, hay unos que hasta 11 puntos de diferencia de coeficiente intelectual, fíjate. Wow. Y desde luego hay ácidos grasos de cadena larga en la composición de la leche que benefician mucho el desarrollo del sistema nervioso del bebé y aunque se ha aumentado en las fórmulas, como decíamos antes, las funciones de los elementos en la leche materna son sinérgicas, funciona toda junta, ¿no? Entonces no podemos esperar que vaya a ser la misma función o el mismo efecto en una sustancia que en la otra. Pero no solamente eso, sino que imagínate cuando el bebé está dentro de la mamá. Un doctor, Niels Bergman, que es un neuroendocrinólogo famosísimo que se ha dedicado a estudiar la lactancia materna. Es una maravilla escuchar hablar a este hombre, realmente sabe muchísimo. Y entonces él dice que en el desarrollo del bebé dentro de la mamá, por ahí de los 20 semanas, 23 semanas, ya el bebé adentro ya siente, ya tiene emociones, ya es consciente a ese nivel, adentro de la mamá. Entonces el bebé está saboreando el líquido amniótico, que sabe a lo que la mamá le gusta comer. El bebé escucha la voz de la mamá, siente la vibración de la voz de la mamá, la reconoce cuando ella platica, cuando ella canta, o si grita, o si se enoja, pues también lo va a sentir, ¿no? Si la mamá se mueve, ¿verdad? Si lo mece, si se hinca, si se acuesta, entonces el bebé está acostumbrado a ese movimiento. Y esas experiencias de calor, de acogimiento, de estar seguro allá adentro, de no tener hambre, de no tener sed, porque todo está provisto para él. Y de que la mamá platique con él y el padre también, ¿verdad? Todo eso va haciendo que su cerebro, que ya a esas 20 semanas ya su cerebro está formado, las estructuras ya están ahí, pero lo que falta ahora es que esas células nerviosas se vayan conectando. Cada vez que hay una sensación o un evento en la vida del bebé, aquello hace clic, ¿verdad? Las neuronas se van extendiendo y se van uniendo y eso hace vías. Es como un embobinado, ¿verdad? Sí. Se va embobinando el cerebro del bebé. Y entonces todos esos eventos que pasan son la base de después la inteligencia y todo lo demás. Pero imagínate la distancia que hay entre el codo y la cara
es exactamente la distancia a la que el bebé recién nacido puede enfocar sus ojos. Sí. Entonces, el contacto al nacer con la piel de la mamá, el bebé busca ese contacto. Si tú lo separas de la mamá, el bebé va a protestar, ¿verdad? Y va a empezar a llorar y todo. Y cuando la mamá lo coge, porque regresa a ese hogar donde el bebé se desarrolló por 9 meses, ¿no? Sí. Entonces, al separar a la mamá y el bebé, realmente estamos infringiendo una cosa muy natural que Dios le dio a la mamá con todas sus hormonas de ese momento y al bebé para estar juntos. Entonces, cuando la mamá lo amamanta, pues el bebé reconoce aquellos sabores de lo que le gusta a la mamá, ¿verdad? Comida mexicana o coreana o hindú o lo que sea, el bebé ya reconoce esos sabores y lo hace sentirse seguro y lo ayuda para que cuando se empiecen a introducir esos alimentos, los va a reconocer. Entonces, el reconocimiento de los sabores, ¿esto se da a través de la lactancia? ¿Es así como él empieza a reconocer los sabores? Así es. No es lo mismo que el bebé esté tomando una sustancia diariamente, 6 veces al día, que sabe igual. Entonces, ¿qué efecto puede tener eso en su desarrollo después, ¿no? Por ejemplo, desde luego el bebé va a reconocer muy bien la voz de la mamá, ¿no? Y entonces, cuando el bebé la oye, la espera y sabe que es ella, que ahí viene, que me va a dar de comer, que ya no voy a tener hambre. Entonces, esas neuronas se están conectando y le están dando esa positividad, ¿verdad? Esa energía amorosa. Y todas esas cosas, pues le dan al bebé estima propia y le dan al bebé con un futuro, pues inteligencia y todas las demás cosas que el bebé necesita para desarrollarse en este mundo, ¿no? Qué interesante. Muy interesante considera cómo uno puede irse llenando de información que a la larga nos va a beneficiar a nosotros y a nuestros hijos también. Así es. Ellos son los que van a salir más beneficiados, puesto que su salud a largo tiempo vamos a ver que va a estar en mejores condiciones. Claro, claro, y definitivamente el hecho de que tú cojas una botella, ¿no? Y tal vez se la dé una persona que el bebé nunca ha visto y que se la dé tal vez en una postura o se la detenga con un cojincito o algo, ¿qué efecto va a hacer diferente a esto? O sea, el Señor nos diseñó increíblemente. Es realmente un diseño perfecto, como todo en la naturaleza. Todo en la naturaleza tiene una razón de ser. Y ahora la ciencia pues ha ido regresando la luz hacia la lactancia materna para darnos cuenta que realmente es muy importante. Sí, ahora se está promocionando mucho en los hospitales, sobre todo cuando uno, en mi experiencia, cuando yo tuve mi bebé, recuerdo claramente que la enfermera me preguntó si yo deseaba lactar a mi bebé o si no, si yo quería darle la fórmula. Yo opté por darle de lactar. Y el enfoque, el énfasis que ellas ponen acerca de darle lactar y la importancia, no tal vez no lo dan detalladamente, pero sí enfatizan ahora, porque ellos también se están dando cuenta los efectos que a la larga en la salud. Qué importante realmente. Y afortunadamente y a veces desgraciadamente las madres sienten esa presión de querer amamantar, pero necesitan un apoyo, necesitan ayuda, necesitan saber dónde recurrir, platicar con alguien que sepa, hacer una llamada, ¿verdad? Porque no siempre el personal del hospital tiene la información o la experiencia necesaria para poder ayudar a una mamá con sus preguntas al principio. Es cierto. ¿No? Y por eso surgió la profesión de consultores en lactancia, porque lo que antes se hacía en la familia, pues ahora de repente no hay personas que sepan. Una alumna de una doctora Detweiler, antropóloga, que se ha dedicado mucho al estudio de la lactancia, en una clase que ella estaba dando, empezó a hablar de lactancia y la muchacha dijo, ¿qué? ¿Usted
quiere decir que los senos sirven para como las ubres de las vacas, ¿no? Y la doctora se queda. Esa muchacha nunca había visto amamantar a nadie. Wow. Entonces no sabía para qué eran, ¿verdad? Entonces a veces así estamos en este mundo, ¿verdad? Con un concepto un poco diferente, ajeno a la naturaleza. Sí, y muchas de las veces, como en el caso de la muchacha, ella nunca vio a nadie amamantando. Entonces para ella era algo desconocido. Completamente nuevo, completamente nuevo. Y es una experiencia que tal vez puede pasarnos a nosotros mismos, porque tal vez nuestras madres no amamantaron. Exactamente. Y se va perdiendo, la sí. costumbre. La falta de Y tal vez te conocimiento puedan también. decir, ay, pobre bebé, lo estás matando de hambre, ya dale el biberón, o por alguna razón, o tal vez por algún mito que se cree y que no tenga fundamento científico. Sí. Hay algunos otros efectos muy interesantes de la lactancia. Por ejemplo, los bebés amamantados, cuando reciben una vacuna para la poliomielitis o para la difteria, tétano, tosferina, todas estas vacunas que se le dan a los bebés, con el tiempo, 1 o 2 años después, cuando les hacen las pruebas para medirles la cantidad de defensas que tienen en contra de esa enfermedad, tienen más defensas los bebés amamantados. O sea que las vacunas hacen mejor efecto en los bebés amamantados. Qué Increíble, cosa, ¿no? sí. Los bebés amamantados parecen también tener mejor agudeza visual, así como su cerebro se va embobinando para lo de la inteligencia y todo esto, parecen tener también mejor agudeza visual. Por otro lado, se están haciendo investigaciones muy interesantes. El doctor Palmer, que es dentista, empezó a observar que las personas tienen diferente tipo de paladar. Hay paladares altos, hay paladares planos, y empezó a relacionar cómo hay personas que padecen de la apnea del sueño. Personas que, platicando así como tú y yo, ahorita se te quedan dormidos, ¿no? Sí. O personas que roncan en la noche y lo que pasa es que dejaron de respirar por un momentito, ¿verdad? Le interesó tanto que empezó a estudiar históricamente y luego de hecho, cráneos reales de bebés de tiempos anteriores, del siglo pasado, del siglo antepasado, y empezó a ver los efectos de la alimentación en el bebé, no solamente en su inmunología y todo eso lo que hemos hablado, sino en la forma que se desarrollan los huesos de adentro del cráneo. Wow. ¿Ok? Para que el bebé mame y trague y respire al mismo tiempo es un proceso muy complicado. Claro. Hay como 60 músculos y quién sabe El cuántos movimiento. huesos que intervienen. Pero el bebé al mamar está ejerciendo una presión y con la lengüita está haciendo presión que está estimulando la hipófisis, que está aquí atrás, que es la glándula maestra de nuestro organismo, para que suelte ciertas hormonas. Y además está formando con esas presiones los huesos de adentro del cráneo. Entonces, cuando en vez de la lactancia que ejerce esas presiones internas, se da otra cosa, pues hay ciertos efectos en el desarrollo de estos huesitos. Y con el tiempo, pues quién sabe por qué, pero las vías respiratorias son un poquito diferentes, la persona tiene cierta dificultad y es muy interesante. Y de aquí entonces se podría decir que podría ser consecuencia las personas que roncan. Podría Podría ser consecuencia, sí. Las personas que roncan no quiere decir que sean todas las razones, pero puede ser una de las razones importantes el hecho de que la persona no tuvo ese desarrollo normal estimulado por el hecho de amamantar, ¿no? Sí. Muy interesante lo Sí. que acabas de compartir con nosotros, porque nunca me imaginé relacionarlo, el ronquido, con algo que tiene que ver con la lactancia, ¿verdad? Sí. ¿Qué otros efectos interesantes Otro puedes hablarnos? interesante es, no sé si tú has escuchado hablar del síndrome de muerte de cuna. Sí. Que dicen, ay, el bebé se le olvidó respirar. De repente dejó de respirar y ya.
Entonces el bebé falleció. Y yo trabajé en un hospital, ¿no? Y entonces cuando iba yo de visita a los cuneros y hay bebés en las incubadoras, tienen un monitor y el monitor indica la respiración del bebé y te va diciendo la frecuencia cardíaca y te va diciendo también la saturación de oxígeno, o sea, cuánto oxígeno tiene el bebé. Entonces, de repente cuando el bebé deja de respirar tantito, se oye una alarma, pi, pi, pi. Entonces viene la enfermera rápido y lo toca al bebé, le hace así, y luego el bebé resuella, ¿ok? Entonces es natural que esa cercanía de la mamá con el bebé es una continua estimulación que le permite respirar en una forma constante, ¿verdad? Cuando otro tipo de alimentación es introducida, la digestión es muy diferente, es mucho más prolongada. El bebé se duerme porque toda su energía se va al sistema digestivo para digerir aquella sustancia que es más pesada, ¿verdad? Entonces el bebé no recibe esa estimulación. No quiere decir que sea la única causa, no estoy culpando nada más eso, ¿verdad? Se están investigando esos asuntos del síndrome de muerte de cuna, pero parece ser que es muy importante esa relación tan íntima que da la lactancia con el bebé, porque eso asegura que el bebé cada rato se va a acordar de respirar porque la madre lo está estimulando. Es verdad. La relación afectiva que se va desarrollando entre el bebé y la madre, al tener el constante apegamiento con su madre, el sentir su olor, como estaba diciendo, va reconociéndola y ya conoce. El bebé va a conocer a su madre porque desde que estaba dentro de su vientre la iba conociendo. Es una maravilla. Pues yo quiero darte las gracias, Marta, por haber compartido con nosotros este tema tan interesante y espero que sea de mucha ayuda para todas las personas que nos están viendo, que empecemos a valorizar la importancia de la lactancia a nuestros bebés. Se van desarrollando nuestras relaciones afectivas con nuestros hijos, pero vamos a ver también las bendiciones en su salud. Gracias por compartir con nosotros este programa especial de Salud Total.